Distribución de frecuencias bidimensionales. En este video se mostrará cómo se puede interpretar y utilizar las tablas dinámicas dependiendo del tipo de pregunta que se realice. En el ejercicio 1 se indica que una cierta empresa se dedica a la fabricación, distribución, comercialización de confites, helados y bebidas. Y se requiere analizar los datos de sus vendedores a lo largo de todo el país con respecto a la venta mensual en millones de pesos, zona a la que pertenece el vendedor y el género del vendedor. Utilizando la información de la siguiente tabla bidimensional, se pide realizar lo siguiente. En este caso estamos viendo una tabla que está mostrando como variables de interés, está mostrando la zona, en este caso si es de la zona metropolitana o de provincia, y además el rango mensual en millones respecto a las ventas. Por lo tanto, quiere decir que, o se asume que se construyó una tabla dinámica en Excel, y esta tabla dinámica fue construida solamente en base a estas dos variables. En los videos respecto al Excel aparece cómo se crea esta tabla dinámica. Entonces, suponiendo que la tabla está construida de esta manera, se pide primero determinar la cantidad de vendedores que venden al mes a lo más 15 millones de pesos. Entonces, mirando esta tabla, a lo más 15 millones de pesos quiere decir que son estos dos grupos, que son de los que venden entre 9 y 12 y los que venden entre 12 y 15. En la región metropolitana tenemos 1 entre 9 y 12 y 17 que venden entre 12 y 15. Sin embargo, lo que piden aquí es vendedores que venden al mes a lo más 15, sin hacer distinción de la región. Por lo tanto, quiere decir que los que se consideran para este caso son estos dos números que aparecen acá, que son 1, que vende entre 9 y 12, más los 23 que venden entre 12 y 15. Una forma de contestarlo en una prueba sería pintando ambas celdas, el 1 y el 23, y indicando la respuesta que es 24. Otra forma de hacerlo, como aparece a continuación, que es filtrando la tabla original para el rango que se pide. Hacer clic en esta pestaña y filtrar los casos que sirven y aparecería lo siguiente, que es el 24, que aparece marcado ahí. Ambas formas serían válidas. En la pregunta 2 se pide determinar la cantidad de vendedores que son de provincia y que venden sobre 18 millones de pesos. Por lo tanto, quiere decir que los números que coinciden con lo que se pide son, hay que mirar en la columna de provincia y aquellos casos que sirven de sobre 18 millones de pesos. Por lo tanto, serían estos 13 más 8 que son 21 vendedores. Y la otra forma de hacerlo sería filtrando esas condiciones y en este caso aparecería en el total general el número de interés. En la pregunta 3 se pide determinar la cantidad de vendedores de la zona metropolitana que venden al mes sobre 12, pero hasta 21. Por lo tanto, mirando la zona metropolitana y la franja de dinero que sirve, que es sobre 12 y hasta 21, serían estas tres filas. Quiere decir que los tres números que sirven son 17, 46 y 43, es decir, 106 vendedores que cumplen con esta condición, es decir, que venden más de 12 y máximo 21 y son de la región metropolitana. Con filtro se obtiene exactamente lo mismo, filtrando la región, que sería metropolitana, y el rango de dinero entre 12 y 21, que daría un total general de 106. Ambas formas de hacerlo son válidas. Aquí cambia un poco el tipo de ejercicio, puesto que se pregunta ya un porcentaje. En cualquier pregunta de porcentaje hay que tener claridad de cuál es el 100%.
Y ese 100% se identifica en el enunciado luego de la palabra de. En este caso, ¿qué porcentaje de vendedores son de provincia y venden al mes más de 15 millones de pesos? En este caso, ¿qué porcentaje de vendedores? Eso quiere decir que no hace ninguna distinción respecto a algún grupo de vendedores en particular. Por lo tanto, el 100% son todos los vendedores. Es decir, el total de los vendedores era lo que aparecía en la tabla original, que son 158, 158 vendedores. Por lo tanto, al calcular el porcentaje vamos a tomar en cuenta ese valor. Entonces, ¿qué porcentaje de estos vendedores son de provincia y venden al mes más de 15 millones? Por lo tanto, vamos a utilizar la tabla dinámica para filtrar el grupo de interés, que en este caso son de provincia y venden más de 15 millones. Al filtrar aparece el número 35 y este 35 se debe dividir respecto a los vendedores totales. De esta forma, el porcentaje pedido son los 35 dividido los 158 y esta celda, en un Excel, esta celda se mostraría como porcentaje, dando como resultado 22,2% aproximadamente. Entonces el 22,2% de los vendedores son de provincia y venden al mes sobre 15 millones de pesos. Ahora en la pregunta 5, ¿qué porcentaje de vendedores son de la zona metropolitana y venden al mes sobre 18 y hasta 25 millones de pesos? El tipo de pregunta es igual que la anterior, puesto que se pregunta un porcentaje de los vendedores, es decir, del total de ellos, y se debe filtrar de acuerdo a la condición que se pide, es decir, filtrar zona metropolitana y el rango de dinero entre 18 y 25. Este grupo es 53, por lo tanto se divide los 53 respecto a los 158. Y la celda de resultados se escribe como porcentaje o se pasa a formato porcentaje, dando como resultado que el 33,5% de los vendedores son de la zona metropolitana y venden al mes sobre 18 y hasta 25 millones de pesos. Ejercicio 2. Medidas condicionadas. En este tipo de preguntas veremos cuando el filtro se debería ocupar en dos instancias. Considerando que en los que vimos recientemente, el 100% era el total de el grupo, en el caso anterior era el total de los vendedores, siempre era el 100%, y se preguntaba qué porcentaje representaba una parte específica dentro de esa cantidad total de vendedores. En este tipo de ejercicios con medidas condicionadas, se pregunta qué porcentaje es un cierto grupo de personas, pero respecto a otro grupo que no es el total. Por lo tanto, se deben ocupar dos veces el filtro. Cernatur analizó los datos de una muestra de familias de Santiago en los niveles socioeconómicos alto y medio que vacacionan en Chile, con el propósito de definir el monto de dinero que gastan en sus viajes, eh, con el propósito de eh, identificar los principales destinos y obtener un perfil del turista. En esta tabla se ve, si uno mira directamente la tabla, está el rango del monto de las vacaciones que va entre los 700.000 y hasta los 2.950 miles de pesos. El rango de los días va de 2 a 7, iría desde 2 hasta 27 días. Y obviamente los resultados o los totales por cada fila, por cada columna y el total general. Por lo tanto, las preguntas van a ser de este estilo. Dice, de las familias que destinan a vacaciones más de 1.600.000. Esta es la diferencia con el ejercicio anterior, en donde siempre era respecto al total. En la pregunta anterior decía preguntas del tipo del total de los vendedores
o qué porcentaje de los vendedores. Por lo tanto, ese era el 100%. En este caso, la pregunta ya no se refiere a todas las familias. Dice, de las familias que destinan a vacaciones más de 1.600.000. Y ese es un primer filtro. Por lo tanto, aquí se muestra que se ocupó un primer filtro para restringir el monto, dejando solamente aquellos que son de sobre 1.600.000 y son ¿cuántas personas? 207. Este vendría a ser el nuevo 100%, porque de este grupo de las 207 se pretende calcular qué porcentaje representa otro subgrupo. Por lo tanto, mantener ahí ese número, 207, y ahora hay que calcular que dentro de este grupo qué porcentaje vacaciona más de 12 días. Por lo tanto, al aplicar un nuevo filtro, ahora con los días, tendríamos que filtrar aquellos que están en estas columnas, estas tres últimas, de aquí hacia allá. Eso quiere decir que la pregunta es, ¿qué porcentaje son estos tres de esos 207? Por lo tanto, si ustedes quisieran, podrían filtrar y obtener el 99. Sin embargo, no deben olvidar que el 99 es respecto a los 207. Y la otra forma de hacerlo es como está aquí, que es solamente observar eh, aquellas personas que cumplen con la condición de vacacionar por más de 12 días y dividirlo por el total de personas que cumplen con la condición de que eh, están destinando más de 1.600.000 para las vacaciones. Por lo tanto, el porcentaje pedido es 47,8% y significa que el 47,8% de las familias que destinan a sus vacaciones sobre 1.600.000 vacacionan más de 12 días. Un error común es decir o de referirse a este 47,8% pensando que es un 47,8% de las familias, sin hacer la distinción de que en realidad es de aquel grupo que destina más de 1.600.000. Pregunta 2. Ahora es determinar el grupo promedio eh, de las familias que destinan a vacaciones sobre 2.050.000 y vacacionan a lo más, es decir, como tope, 17 días. Considere la siguiente tabla de distribución de frecuencias bidimensional. En este caso es una condición simultánea, es decir, debemos aplicar el doble filtro al mismo tiempo, puesto que es una condición que debe darse al mismo tiempo, es decir, familias que destinan sobre un cierto monto y además vacacionan una cierta cantidad de días como tope. Aplicando el doble filtro, dice 3,9. Este 3,9 representa la variable que esté incluida ahora en la tabla dinámica en el campo de datos. Notar que en este caso la tabla muestra el rango de días, el rango del monto de vacaciones, pero aquí muestra un promedio del grupo familiar. Este promedio del grupo familiar se refiere a la cantidad de integrantes por grupo, como promedio. Entonces, en la tabla original, por ejemplo, este número 3,7 significa que las familias que destinan entre 1.600.000 y 2.050.000 a sus vacaciones y que vacacionan entre 12 y 17 días, en promedio tienen 3,7 integrantes familiares. Por lo tanto, esta es otra forma de utilizar la tabla dinámica, que es no solo para contar cuántas coincidencias hay en una cierta celda, sino que además podemos agregar otro tipo de campo como el promedio de una variable de interés. En este caso era número de integrantes promedio por estos grupos familiares. Por lo tanto, al filtrar este 3,9 significaría que con las condiciones que hemos descrito,
es decir, para familias que están en un rango de monto de vacaciones entre los 2.050 y los 2.950 miles de pesos y que vacacionan entre 7 y 17 días, el número de integrantes promedio del grupo familiar de estas familias es de aproximadamente 4 personas. Y una consideración, ustedes pueden responder preguntas de este tipo, como aparece redactado acá, en el sentido de referirse a las condiciones como cumplir ambas características. O sea, para reducir un poco la escritura, bastaría con decir que el número de integrantes promedio del grupo familiar de las familias que cumple con ambas características es de aproximadamente 4 personas. Y en el ejercicio 3 es una forma equivalente de mostrar la información respecto a las tablas dinámicas, sin embargo que es con gráfico. Y la forma de interpretarla es similar también. Eso sí, la forma de hacer este gráfico se muestra en los videos de Excel. Considerando el contexto del ejercicio anterior, se puede interpretar el siguiente gráfico con la distribución de las frecuencias bidimensionales respecto al destino y la forma de traslado. Por lo tanto, las formas de traslado aquí aparecen en colores, es decir, en auto particular, en avión o en bus, y los destinos, que son norte, centro o sur, y con las frecuencias de cada una de estas condiciones. Por lo tanto, se observa que para cada uno de los destinos, la mayoría de las familias prefiere viajar en su automóvil particular, que es lo que aparece acá. En automóvil son las barras azules, que son las más altas. Por lo tanto, se puede concluir eso, que independientemente del destino, las familias prefieren utilizar el auto particular. Después dice, cuando el destino es el norte o el sur, eh, está el avión como una segunda preferencia y el bus queda como una tercera. También se puede inferir eso. Aparece el avión, ¿cierto?, como una segunda opción cuando es el norte o el sur, y claramente el bus es la segunda cuando es en el centro, y de hecho desaparece la opción del avión cuando es viajar en el centro. En el caso de las familias que tienen como destino el centro del país, utilizan como medio de transporte el automóvil particular o el bus, que es lo que se dijo recientemente. Observación, también se podría haber mencionado en la interpretación la mayor y la menor frecuencia. Esto es, la mayor frecuencia de las familias viajan al sur y lo hacen en auto particular, o la menor frecuencia de ellas viajan al sur, pero lo hacen en bus, y lo hacen en bus.